no partidista ahora, ¿verdad? Pero especialista en derecho del trabajo, la seguridad social, sobre todo de la Sorbona de París, de Francia. Un hombre que ha estado representando el sector que tiene que ver con la seguridad social, el trabajo. Bueno, ustedes lo conocen también, fue candidato a senador por esta provincia de Santiago, pero también fue candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio. También dirigió el Instituto Dominicano de Seguro Social. Es un hombre conocido no solamente como político, sino también como un gran profesional del derecho. Para nosotros es de mucho placer conversar, más que una entrevista, vamos a tener una conversación, lo vamos a aprovechar en el día de hoy, al licenciado Ángel Julián Cerulle Ramia. Para nosotros es de mucho placer, licenciado, que usted haya aceptado y que comparte estos minutos con nosotros. Pues bien, muchas gracias. Es un placer, Nelson. Sergio Núñez Parra, tenía mucho tiempo que no te veía. Sí, está más grueso. Ten la papa, ten la Con papa. la cara más redonda, sí. Con Julio Cuello, que nos une un gran cariño. Y hoy con Willy Martínez. A su orden. Fíjense, yo creo que sí, que debe de abolirse el término entrevistar. Porque como anda el mundo, lo que hay que animar a los seres humanos es al diálogo, es a motivarse a razonar, saber el porqué de las cosas. Porque el mundo anda complejo y así anda la sociedad. El mundo está al borde de una tercera guerra mundial. Lo ven como algo extraño, pero está latente. Porque si tenemos un Israel con bomba atómica y un Irán que ya no puede ocultarse, que ya están cerca, si tenemos la India con bomba atómica y tenemos a Pakistán, y la historia de estos países ha sido conflictiva. Entonces hoy más que nunca tenemos que alimentar el diálogo. Nadie puede creerse señor del otro. Yo voy a delatar algo mío. Una niña de 5 años me enseñó a limpiarme la lengua. Explíquenos eso. Yo me estoy cepillando, me estoy enjaguando la boca, como decimos en el campo. Mi nietecita está al lado mío viéndome y me dice, Abú, pero no es así que se limpia la lengua. Tú tienes que voltear el cepillo. Y tiene una cosita y ese es el que tú te vas a pasar por la lengua. Wow, esa es la función que tiene esa parte del cepillo. Mi chofer me decía cuando le narré el hecho, lo ignorante que me sentía, dice, no, es que cuando usted vivió en el campo eso no venían así los cepillos. ¿Qué te quiero decir? Que nadie es dueño de la verdad. Nadie es en lo absoluto el arquitecto de una idea. Es la conjugación. Yo le hice el domingo una pregunta a un camarero en un restaurante que me queda cerca, yo vivo en el campo. Le pregunto, como el restaurante está al borde de la carretera camino a Licey, le pregunto, ¿todos estos vehículos te permite a ti considerar que hemos avanzado? Se queda pensando. Licenciado, no, son vehículos viejos y ya cualquiera tiene uno. Eso consume combustible, consume aceite, consume pieza y tenemos que buscar dólares para comprarlo. ¿Sabe a qué conclusión llegué? Lo que leí cuando yo estudiaba en París. Un libro que se llama Los intelectuales
escrito por un grupo de egresados de Sociología, Economía y Derecho. Pero hay uno, que intelectual es aquel que se introduce en las contradicciones que brotan de la sociedad. Puede ser un obrero, puede ser un campesino. Ya hice el preámbulo de ustedes. Gracias. No, pero muy bien preámbulo. Vamos, mire, usted es conocido por muchas facetas, ¿verdad? La faceta política, pero principalmente por el ejercicio del derecho en defensa de la clase trabajadora principalmente. Pero mire, uno viendo su historial político, usted fue muy conocido cuando fue un destacado dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, ¿verdad? Donde militó por muchos años. A propósito, mañana se cumplen 48 años de la fundación de ese partido por profesor Juan Bosch, un 15 de diciembre del año 1973. Usted estuvo ahí, en el PLD. ¿Qué ha pasado en estos 48 años? Y ahí entonces aprovechamos para remembrar el presente, ¿verdad? Para meternos de una vez en esta conversación. ¿Qué ha pasado con ese partido que un 15 de diciembre de 1973 fue hecho por ese prohombre, por el profesor Juan Bosch, y lo que es hoy, en el año 2021, con todos estos procesos judiciales, todos estos procesos donde hay altos dirigentes de ese partido muy cuestionados, otros presos, otros que se están investigando? Usted que está allá afuera, pero que estuvo dentro, que conoció ese partido, ¿cómo usted analiza todo esto? Mira, yo duré 37 años. Primero, en una faceta de muy allegado a don Juan. En una segunda faceta como circulista. Me mantuvieron 4 años siendo circulista. Yo creía que era una actitud proveniente de alguien en particular. Con el transcurrir del tiempo, el protagonista de mantenerme 4 años con un hombre ya profesional, se sentía como que uno estaba siendo golpeado. Pero eso fue una obra de Juan Bosch. Ya. Él consideró que no obstante yo estar ligado a los trabajadores, arrastraba vicios burgueses y tenía que desnudarme. A don Juan yo lo conocí en París cuando yo estudié. Él llegó de Benidorm. Don Juan llegó unos meses, 2 meses antes de lo que fue el París del 68, aquel gran movimiento donde 250.000 de estudiantes se paralizaron. Entonces, a través de José, mi hermano, que es el tercero, lo conocí y entablamos una gran amistad. Tu vivir fuera te une mucho a la gente. El recuerdo a los padres, el cariño, todo eso une. Y más la figura. Él vivía en un pequeño hotel cerca de la Facultad de Medicina. Tenía 2 habitaciones, que quien se la consiguió porque se enteró que él vivía en un barrio muy pobre de árabe en París. Le llaman Le Fandier, esos barrios. Fue nada más ni nada menos uno de los hombres más olvidados de este país, que es López Molina, el fundador del Movimiento Popular Dominicano. Se fue al exilio y vivió en París. Escribía hasta en Le Monde Diplomatique, El Mundo Diplomático, el periódico de mayor prestigio en el mundo, porque no tiene anuncio. Entonces le consiguió, la dueña era su amiga íntima, y a través con ella consiguió esas 2 habitaciones. Debo decirte que ahí iban primero ministro, diplomático, a visitarlo. Y nunca fue capaz de decirle a alguien, yo no tengo con qué comer hoy. Y así pasó muchas veces con don Juan.
Recuerdo que una vez le llegó del New York Times un cheque de $3,000 en el 69, todos los cuartos del mundo. Una fortuna. Sobre un artículo que se pagaba, creo que por palabra, que escribió le pidieron sobre la Revolución de Abril. Y eso se puso muy contento, nos invitó. Pero nos invitó a mi hermano y a mí, pero fue a tomar un chocolate porque era en mi pie. Con $3,000, ¿no? Sí. Siempre fue así. Entonces, cuando nos despedimos, que él vino en el 69, creo que en noviembre, al país retornó, que no pudo aterrizar, tuvo que ir a una de las islitas y volvió al otro día. Nos despedimos y me dice, nos vemos allá. Entonces yo le dije, sí, cuando ya usted no esté en el PRD. Llegó el 15 de diciembre, fundó el PLD, pero el 4 de enero llegó a mi casa materna, a mi casa paterna. Allí se pasó el día. Ese día estuvo allá Salvador Jorge Blanco con él, Negro Veras. Que me olvida siempre, este que fue miembro del primer comité político, que vivía en la Sursa, una persona extraordinaria. Siempre se me olvida ese nombre. Y ahí entonces, cuando se van Negro, Salvador, comimos, y le pregunto, ¿y esa visita? ¿Nos alegra, don Juan? Dice, no, cuando nos despedimos me dijiste que nos veíamos, pero que ya yo no estuviese, ya no estoy, vine a buscarte. Ya. Entonces duré un tiempo para poder ser circulista y llegué. Fue una historia muy bella, una historia donde hubo un líder que le hablaba a su pueblo. Un líder que con un lenguaje sencillo le analizaba, le lanzaba al conocimiento de un pueblo los principios más nobles, más dignos. Era una persona que no cedía con su pueblo. Las reuniones en el Comité Central era como si fuese ante un púlpito, 30 y pico de personas en su inicio que estuviésemos. Hablaba cuantas veces consideraba, porque es el presidente del partido, pero cada vez que intervenía era un mensaje de sentimiento y un mensaje de principio y un mensaje de lealtad. Esculpimos una generación a aprender política. Esculpimos a un pueblo campesino, obrero, analfabeto, a conocer la palabra partido y la palabra política. Se le enseñó al militante no huirle al pueblo, estar en las entrañas del pueblo para luchar las 24 horas y los 365 días del año por ese pueblo. Crecimos, nacimos y nos desarrollamos tocando la puerta de tú a tú y recibiendo el golpeo en la nariz. Pero íbamos al pueblo, porque él formó un partido con una estructura y un concepto leninista. Cuando él llega a mi casa, yo vivía en Villa Olga un día, y le digo, y hubo un aguacero tan grande, tuvo que quedarse, pidió una bata, se puso su bata, no se dio la actividad en Pueblo Nuevo. Yo le digo, pero es que usted quiere hacer un partido leninista sin haber leído a Lenin. Porque Juan Bosch empezó a conocer políticamente, ideológicamente a Carlos Marx a través de unas fotocopias, como le llaman en París, que José, mi hermano, que estudiaba en una universidad, en la economía ya, la carrera, entonces al venir el movimiento de mayo del 68 se dividió la universidad. Entonces a los burgueses les tocó 45 minutos en tren, pero todos los profesores de esos hijos de la burguesía eran marxistas, leninistas, y troquistas y maoístas. Y ese material lo empezó a recibir don Juan. Entonces don Juan me dice, ¿y por qué no te paras y vas a tu habitación a ver qué hay en tu cama?
Exacto, ahí estaba un libro de Lenin, el qué hacer. Entonces te traigo todo esto para poder llegar. Mira, el problema está que una persona que no tiene una formación familiar, no tiene una conducta familiar, no piensa en la muerte, porque en la muerte tú tienes que despertar y tú tienes que dormir pensando en la muerte. Y tú me dirás, ¿y por qué, Julián, pensar en la muerte? Porque es que pensar en la muerte es la que te va a hacer sentir como humano, cómo debe ser tu conducta para que no deje una huella negativa en el mañana. Tú tienes que pensar, cuando yo me vaya, mis hijos tienen que sentirse orgullosos del padre o de la madre que tuvieron. Entonces, se perdió el equilibrio de lo que es la fiscalización de Estado. Cuando yo tuve los 6 meses en el seguro, ¿qué es lo que yo más recordaba? Cuando Juan Bosch destituyó a su ministro de Seguridad e Información. Aquella expresión: en política no hay amigos, ni arientes, ni parientes. Está el pueblo. Y si tú no partes de eso, te arropan las ambiciones, las ansiedades. Y cada ministerio o secretaría es un gobierno. Y tú tienes que imponer la autoridad. Cuando se deja de hacer un plan de Estado, de gobierno, de partido, cuando el partido no es el que gobierna, sino un hombre, tú te expensas entonces de todas esas vicisitudes y ansiedades y apetencias. Y ocurre que el PLD como partido no gobernó. Gobernaron hombres a su criterio, a su creencia, a su yo. Porque el partido es el que elabora el plan de nación. Al oído de un pueblo, se nutre de un pueblo, estudia la sociedad. Y ese plan de nación es el que se ejecuta. Máxime en un país que no tiene un concepto de lo que es la democracia. Tiene el partido que dirigir ese país a través del gobierno. Tal como lo hace China, tal como lo hace Vietnam. No podemos hacerlo como lo hace Estados Unidos. Viene la democracia, todo eso lo que hace. Ok, pero para gobernar tiene que ser un partido a la luz de un plan que tiene tú. Cuando yo estuve en el seguro, y no me gusta hablar de mí, yo elaboré mi plan, el primero para los primeros 3 meses. Pero a los 2 meses tuve que convocar mi equipo técnico, porque ya yo lo había cumplido, porque le estaba dando seguimiento todos los lunes después de las 6 de la tarde, hacía mi reunión. No en hora laborable. Entonces, vino el otro plan. Tuve 3 cada 2 meses. Lo hacía para 3. No tuvieron un plan, no tuvieron un norte. Y eso provocó el individualismo y el deseo y las apetencias. Esas fueron las razones por las cuales usted salió del PLD. Con la partida de don Juan, yo en el 94 le entregué un documento a don Juan, a doña Carmen, y doña Carmen se lo entregó después que ella lo leyó. Ya yo venía. Después vi algunas cosas que no me llegaron, que ya no viene por qué detallarla. Es decir, ya había una distancia en principios y conceptos ideológicos. Porque yo no estoy en política, no estuve en política por un capricho. Yo llegué aquí en el 70 finales de París. Y desde inmediato yo le puse mis servicios profesionales a los trabajadores.
Y lo único que añoro es que el día que muera le pongan a la tarja, como la tarja, ¿verdad? Sí. De mi tumba. Aquí yace alguien que amó a los trabajadores. Eso me ha dejado problemas, porque no es lo mismo. Ya hoy los obreros no son iguales que los del ayer, también cambiaron. De 100 casos, 80 se te venden. A los 2 años, la Suprema Corte de Justicia tiene principios raros sobre la irrenunciabilidad y los recibos de descargo. A un obrero lo tiene 20 años, le pueden salir $500,000, un ejemplo. Le dan 10,000 pesos, le ponen a firmar el recibo y ya con eso renunció a todo. ¿Qué pasó con la vida política de Julián Serulle? Un hombre que en determinado momento hubo sectores diversos de la sociedad que lo visualizaron incluso como un potencial presidente de la República. Sin embargo, la realidad es que Julián Serulle tuvo incluso que abandonar la política, luego quizás de algunas decepciones. Sería importante que el público supiera qué faltó, cuál fue la estrategia que no se dio, qué fue lo que empañó la carrera de Julián Serulle para que no pudiera desarrollarse y pudiera, con las condiciones que tiene y con la perspectiva que se creó la propia sociedad, de llegar al Palacio Nacional. Mira, yo soy hijo de palestino. Un palestino en América Latina no llega fácil al poder. Lo segundo, me enfrenté al gran poder económico. No lo iban a permitir un abogado ligado a los trabajadores llegar al poder. Tercero, no acumulé fortuna para comprar conciencia. Cuarto, ya yo no cabía en el PLD. Ya había una separación muy extensa en los conceptos y en los principios. Alguien me dijo, muy conocido tuyo, y de todos los que están aquí, ¿y cómo tú quieres que te vieran cuando tú estuviste en el seguro y llegaba en un concho, o llegaba en un taxi, o llegaba en una camioneta? Porque no tenía carro. Lo que había era una jipeta alquilada. Se pagaban 45,000, la devolví. Mi carro lo dejé aquí. Entonces mi hermana me llevaba un hermano, o cogía un taxi o un concho. Pero eso es natural. Pero eso, empezando, ya eso molestaba. ¿Qué indica? Que se vio el poder con otra visión. ¿Saben ustedes cuántos minutos duró la despedida de Alemania a su canciller, a la Merkel? ¿Saben cuántos minutos duró? 15 minutos. El pueblo aplaudiendo desde su casa. Sí. Pero esa señora vive en un apartamento pequeño con su esposo, sin guardia de seguridad en su apartamento, sin empleados domésticos. Ella y su esposo todo lo resuelven. Siempre casi vestía igual, como si fuese un uniforme. Y un día una comunicadora le preguntó que si ella sabía que era considerada la mujer peor vestida del mundo. Oh, yo pensé que me habían designado para resolver problemas, no para hacer No, ya contradicciones ideológicas, de sentimiento, de pensamiento, no permitían. Y déjame decirte, y se lo voy a decir, para la elección de este último comité central, se me invitó alguien muy apreciado por mí, porque no lo puedo negar. Ay, no. Tú puedes cometer errores, si cometes, pero si eres mi amigo, yo te hago ver los errores, de tú a tú, pero no te pierdo el cariño.
y amistad. Señor Cerulle, ¿qué le hace falta a los políticos y ahora entender para que la lucha de ellos sea por el pueblo y no por sus propios intereses? Leer, formarse, autocultivarse, saber lo que es economía, lo que es sociología, conocer la historia de su pueblo para poder hablar con el pueblo, poderle transmitir sentimiento y motivación a ese pueblo. Yo los invito a ustedes, lástima que sea a la misma hora, detenerse a ver las mañaneras de López Obrador en México. Me hace recordar tanto al viejo, o sea, Juan Bosch, cómo habla con su pueblo, todos los días una rueda de prensa. Pero eso lo aprovecha para transmitir la palabra clave, conciencia. ¿Qué político le habla a su pueblo? ¿Qué político coge una emisora, un canal, coge el internet para educar el pueblo? Dímelo tú que conociste el pasado. Bueno, yo lo conocí a usted se transmitía con el pueblo unas 30, 40 emisoras. Sí. Recuerdo. 28 Mira, horas. aquí solo 2 políticos han hablado con el pueblo, en formas diferentes, pero hablaban. Juan Bosch y su hijo más predilecto, Peña Gómez. Te digo más predilecto porque vino una separación, pero en los momentos que estuvieron, estuvo por encima de todo Peña, en el amor de Juan Bosch. Yo los invito a que busquen las alocuciones de Juan Bosch en radio comercial, desde cuando llegó al país, y vean cómo le hablaba, cómo educaba a un pueblo. Y ese pueblo pobre, donde el 80% campesino andaba descalzo, votó por él. Recuerdo que cuando Láutico García, un jesuita brillante, lo consideró que él era comunista y se provocó aquel debate. Yo tenía como 15 años, vivía en la Piña de Cotuí, no había luz ni agua, pero papá tenía una plantita y un televisor pequeño en blanco y negro. La sala era grande, larga. Puso bocinas, una bocinita frente a la galería, porque la casa se llenó, todos esos campesinos de Comedero, Sierra Prieta, Atomayor, llegaron para ver el debate. Se sentaron, descalzo, se sentaron en la sala a ver ese debate. Comenzó a las 8 de la noche y terminó a la 1 de la madrugada. Pitaluga, un gran comunicador, un hombre de respeto, fue el moderador. Se le permitió a cada uno tener el diccionario de la Real Academia Española, a estos 2 sabios, porque si don Juan era un hombre de formación, Láutico era la expresión más viva de los jesuitas. ¿Me explico? Y cuando termina, que Láutico dice: reconozco que me equivoqué, no es comunista. Aquello fue como que alaron de por los fundillos a todos los campesinos, aplaudir. Y a los 2 días, fue 2 días antes de las elecciones, fue el 18 y el 20 de las elecciones. Entonces todo ese pueblo fue a votar. ¿Por qué votó contra el dinero, contra los ricos, la oligarquía? Porque hubo un conductor, le habló a su pueblo. ¿Qué político estudia? ¿Qué político aquí le habla a su pueblo? No. Si quien te dirige, si es el líder de un partido, no dialoga con su pueblo, no lo forma, no lo educa, no lo concientiza, ¿qué tú puedes esperar de ese pueblo? No va a esperar el todo, porque nadie lo ha guiado.
no hay una sola excepción de los líderes políticos que no sean culpables de la situación por la que atraviesa el país. Lo enseñaron a ser individualista, egoísta, yoísta. Lo enseñaron que el poder es para hacerse rico. Y los padres que se consideran nobles tener que oír de los hijos, qué pendejo tú fuiste. Y si no tenemos cómo encararlo, también se nos desvían. Mi padre, te voy a poner un ejemplo. Mi padre era un hombre que vivió en el campo, pero no era campesino. Llegó a un segundo año del bachillerato, pero en aquel tiempo eso era casi igual que un profesional de hoy. Mi padre le gustaban los tragos, le gustaban las faldas, jugaba póker. Pero mi padre tuvo 3 hijos estudiando en Europa, viviendo en el campo, al mismo tiempo sin tener fortuna, cogiendo en las factorías de arroz para sembrar la finca. Cuando llegaba tragueado a mi casa, le sacábamos la mecedora, se la poníamos en la galería, le poníamos los pies sobre el pasamano. Cuando ya pasaba todo, la borrachera, lo que sea, nos reunía a los 10 al borde de la marquesina. ¿Sabe para qué? En esta casa solo hay una oveja negra, esa soy yo. Aquí no pueden haber 2 ovejas negras. Hermano Julián Cerulle. ¿Está entendiendo el mensaje? Hablaba con nosotros. Sí. Y mamá, cuando él no estaba, rezaba el Santo Rosario. Nos mantenía unidos. Eso no se ve en los hogares. Hermano Julián Cerulle, y excusa que le diga hermano, Claro. por el trato y compañero. Claro. Compañero, ¿verdad? En base al pensamiento social. Son 2 preguntas en una. ¿Por qué los partidos políticos, cuando ejercen el poder, no ejercen un plan de nación? Y si existe la independencia política de los políticos actuantes. Pero la independencia política, si tú eres de un partido, no puede existir la independencia. Y yo no creo en la independencia de nadie. Todos, de una forma u otra, dependemos de un sentimiento. El hombre, lo que ocurre es que esos partidos que tú señalas no pueden elaborar un plan de nación porque no tienen un concepto político. El PLD lo tuvo. El PRD tuvo una élite. Pero esa élite del PRD de ayer, cuando forman el PRM, que se va también, pero esa élite del ayer no está en el aparato del Estado, teniendo valores extraordinarios, ya fraguados, ya esculpidos. Están ahí. El PLD cerró los ojos en gran medida. Pero no estamos haciendo un juicio a partidos ni al gobierno, porque también habría que ver las cosas positivas que hicieron en la dirección del aparato del Estado. Yo creo que en cada gobierno hay cosas positivas. Por ejemplo, yo los tiempos pasados que fui a Macorís, a lo que llaman la ruta del cacao, y cuando retornaba le dije al chofer, no, vete por La Vega. Bueno, llegamos a Villa Tapia. Cuando salgo de Villa Tapia, estaba el gobierno de Danilo, comienzo a contar, que ustedes no se imaginan qué buscaba contar, cuántas letrinas yo encontraba en ese trayecto. Letrinas. Letrinas. Desde Villa Tapia a La Vega. Una zona muy linda. No sé si tú han pasado por ahí, Sí. muy cultivada, Sí. plátano, todo. ¿Y por qué ese detalle, doctor? Porque la letrina me acuerda a mi pasado, que era entonces un pasado tortuoso, de insalubridad, donde había miseria. Entonces observé que no encontré una sola letrina. Eso me indica que el país va avanzando.
Ya tú no ves casas de hojas, de hierba, de barro. Ya tú ves las casas no solo de tabla de palma, de sino, ya es bloque y cemento. Se avanzó, 20 años que se avanzó. Tú solo tienes que ver Santiago el de hoy y el Santiago de hace 22 años atrás. Santiago ya se va convirtiendo en una metrópoli, organizada o no organizada, con los servicios necesarios o no necesarios. Esos son ya otros aspectos. Lo que le ha pasado a esos partidos, más que todo, es que dejaron de hablar con el pueblo, dejaron de intercomunicarse con el pueblo. Por ejemplo, el presidente actual, yo observo que él busca sacar de abajo para hablar con el pueblo. Lo más mínimo quiere transmitirlo, pero tiene un problema. Este gobierno me acuerda mucho la estructura del Consejo de Estado. ¿En qué consiste? Que quienes gobiernan son los empresarios. Entonces él no tiene ayuda. Un día yo me permití decirle a Danilo, presidente, es que usted es un hombre solo. Ningún ministro habla, ningún secretario habla. Nadie defiende la obra. Eso está ocurriendo ahora. Pueden estar haciendo. No es solo tú poner en la propaganda, porque si tú ves la propaganda, dice, bueno, aquí en 22 años no se hizo nada, todo se ha hecho en 1 año y 3 meses. Y eso son cosas que caen en el vacío y se te esfuman. No. Yo deseo que este gobierno sea bueno y salga bueno. Nadie puede aspirar que la dirección de la conducción del aparato del Estado fracase. Porque era como decía Juan Bosch: señor Balaguer, yo no quiero que usted haga un mal gobierno, hágalo bien, porque es que de aquí a 4 años van a haber más millones de pobres y se va a hacer más difícil gobernar. No, yo quiero que él quede bien, por muchas razones quiero que quede bien. Una, por ser hijo de quien fue su padre, a quien lo conocí siendo un niño porque tenía una hermana en la Piña de Cotuí. Y después don Rafael fue viceministro a los casi 25 años de Juan Bosch en el 63. Y fue ministro de Finanzas en el gobierno de Camaño. Ya, aunque de forma simbólica, pero ya eso indica que era un hombre de principio y estaba al lado de los mejores intereses del pueblo. Sí. Julián, conversar con usted necesitamos de mucho tiempo, ¿verdad? Porque por los conocimientos, por la profundidad de los temas y todo eso. Pero ya tenemos que ir terminando el conversatorio, ¿verdad? Que dijimos. En otra oportunidad tendremos también, se van a quedar muchos temas, pero a propósito de esa última parte que usted menciona, el padre del presidente actual, ¿verdad? Hay un detalle también que no podemos desaprovechar para que usted también, porque hay muchas especulaciones con relación a eso. Y una de las condiciones del padre fue que le ganó a usted la senaduría, ¿verdad? En el año 1998. No me la ganó él. Precisamente, no, esa es la pregunta. Me la ganó una ¿Por persona. qué perdió? ¿Cuál fue la causa, la razón de que usted perdió la senaduría? Hay muchas especulaciones, yo quisiera que usted lo aclarara. Sobre todo, Nelson, cuando faltando poco tiempo, las encuestas le daban un 68% a usted. Exactamente. 1 de mayo, yo llego al programa de Juan Bolívar Díaz. Margarita Cordero, ¿verdad? Sí, periodista también. La de la revista Rumbo, dice, ¿qué dice mi senador? Yo llegué con mi esposa. Yo me quedé callado. Juan Bolívar sale de su oficina como un animal irracional. No sea sectario igual que los otros. Tú eres nuestro senador y ella te lo está diciendo de corazón y tú te has quedado callado. Yo digo, ¿por qué no esperamos el 16 de mayo? Estoy hablando del primero. Primero, sí. Faltan 15 días. Margarita viene y me dice ya en el aire, todas las encuestas, Rumbo, y ¿cómo que llama? De Rafaelito Acevedo, la Galus. Galus,
Rafaelito ya decidió hace 2 meses no hacer ni sondeo por ti. Tú estás por encima del 70%. Yo esperemos. Cuando yo me voy, Margarita llama a Rafaelito. ¿Por qué yo veo a Julián medio triste? Dice, no, es que Julián te inspira eso siempre, porque nos conocemos desde muchacho en Macorís, yo soy oriundo de San Francisco. Llegando a mi oficina, recibo la llamada de Rafaelito. Julián, vamos a tener que hacer otro sondeo. Margarita me pide, me llama a los 3 días. Julián, tú no tienes sombrilla. Ahora yo te pregunto, si tú dependes de un partido y el partido se te retira, si el partido te quita el apoyo y no te mueve la gente, no te la busca, ¿puedes tú ganar? ¿Eso pasó con usted? Claro. ¿Y quién fue el autor de eso? Leonel Fernández, No, que era el presidente en ese momento. Dejémoslo que la tumba sea testigo. Usted va a ser como Balaguer, que va a dejar una, No. va a dejar una hoja. No me gusta por asuntos personales ni nada. Yo creo que también, por un lado, la vida tiene su... Me permitió nunca dejar mi profesión. Por un lado, seguir peleando por los débiles. Y en segundo lugar, me permitió educar bien a mis 3 hijos. Poderlos mandar hasta Europa. No porque sea adinerado, sino se hace el sacrificio. Pero es evidente que lo que usted ha dicho, a pesar de que todo eso, esa información que usted ha dado, ¿verdad? En los niveles que estaba, faltando 10 días, 14, que usted no recibió el apoyo de su partido para esa puntuación que usted tenía, que se concretizara en votos en las urnas. Fíjate, era una época donde las trabajadoras, por ejemplo, cuando yo salía por televisión, se voceaban por el patio. Está el hombre hablando. Porque uno para... ¿Cuántos trabajadores tenía Zona Franca? Miles. Ponte tú un 20%, un 30%. Eso se expandía en los barrios. Yo llegaba a los barrios y yo me sentía ser un príncipe de amor. No quedaba una sola mujer sin un beso. A las niñitas, hasta 15 años, siempre en la frente, porque es un beso de mucho simbolismo. Después, todo dependía. Algunas veces hasta creo que homosexuales, que se visten como raros. ¿Y dónde usted besaba a los homosexuales? No, cuando ya yo me daba cuenta, aquí arriba. Ni en la frente, ni en... No, aquí. Espérate, hay un sitio aquí que se llama La Tayota, ¿verdad? Que queda en un alto, como Sí. camino. La loma de la Tayota. Un día subimos allí, subimos hasta con cuerda, porque no había un camino, sino llovió mucho. Y andamos Camejo y yo. Entonces en una casa hay 2 parados y yo veo que se queda una, pero el otro se va. A mí me molestaba, pero parecía toda una mujer. Entonces yo lo perseguía. Y cuando voy, está en la mecedora viendo la televisión, y yo, coño, pero no es mujer. No le veo seno, pero le veo unos ganchos, le veo esto. Digo, ya que estoy ahí, no tengo más. Pero entonces la casa, en el frente de la puerta, se llenó de muchachitos que nos acompañaban, Sí. pero está Camejo. Ajá. Y cuando ya yo no veo qué hacer, lo que le doy es el beso aquí. ¡Besó el maricón! ¡Besó el maricón! Oye, Julio. pero Juan Boba, el Camejo, ese desgraciado, va el lunes a la reunión del comité político. Y lo dijo. Y lo primero que dice es eso. Doctor, mire, doctor, se van a quedar muchos temas. El tema judicial, no le preguntamos, el posible aumento ahora en enero, el asunto del Ministerio Público, la reforma policial. Posible del propio aumento, no.
Tiene que darse. Ok. Aclárenos eso. Es sector zona franca, ¿verdad? No. Aclárenos esa La parte. solución para el sector no especializado, no particularizado, general, Sí. ahí no entra zona franca porque tiene su tarifa aparte. Hay un aumento de 1.000 pesos ahora, En enero. principalmente para los que ganan el salario mínimo más alto. Ya. Tú ahora el 15 de enero tienes que aumentarle 1.000 pesos más al sueldo de todos. De todo el sector público. Privado. Y privado. No privado. Privado, no el sector público. Bueno, doctor, mire, gracias por haber venido. Se quedan una gran cantidad de temas, pero eso nos permite a nosotros, lo compromete a usted y a nosotros, Pero a traer otra vez aquí. Me salió en el un año poquito 2000. de todo, pero Sí. algunas veces hay que llevarle a los pueblos. No, yo creo que la conversación fue ha sido excelente. Sí, ha sido amena y usted ha dado informaciones que yo sé que se ha sincerizado con nosotros. Y aunque usted no lo diga, ya el pueblo y el mundo que está en comunicación a través de Telecontacto, Canal 57 y Super 103.1, ya la gente ha deducido qué pasó, porque usted perdió la senaduría en el 1998. Pero déjame decir- ¿Y quién fue responsable también? Déjame decirte, Nelson, de mis labios nunca nadie escuchará una palabra maltratando ni a Danilo ni a Leonel, Ya, porque todos estuvieron a la mesa en mi casa. así es. Y yo no soy de aquellos que hoy y mañana, no. Los dos de una forma u otra me merecen respeto y me merecen cariño. Eso Ahora va tengo por uno de los dos más cariño, que el otro. no dicho respeto, ¿eh? Los Sí, dos no. me merecen el mismo respeto, Sí. pero por uno de los dos siento porque hemos tenido, históricamente tuvimos más compacto. Sí, yo deduzco que usted tiene más cariño para Danilo que para Leonel. Vamos a darle un aplauso a Julián Cerulle. Señores, vamos a dar una pausa. Después de la pausa, continuamos. Hoy ingresa un nuevo miembro a este equipo también que en breve se va a unir a nosotros. Gracias por haber venido, Julián. Gracias a ustedes. Bueno, seguimos, señores.